Bueno, usted ya lo sabe, 11:30 es la hora convocada para iniciar esta marcha estudiantil. Una de las peticiones de los jóvenes apunta a que los recursos del Estado para la educación se entreguen directamente a las instituciones públicas. Queremos hablar de esta nueva movilización. En CNN nos acompaña Ricardo Carbone, él es académico de la Universidad Alberto Hurtado. Ricardo, gracias por venir. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Antes de entrar en el detalle y de los temas que están siendo relevantes, como la discusión del presupuesto en educación, el CAE y otras cosas, quería partir con usted dando quizá una mirada más general a la evolución que ha tenido este movimiento. Usted mismo me decía, estuve aquí contigo en este canal el 31 de julio, ya del año pasado incluso, y ¿cómo ha visto usted que ha evolucionado? ¿Ha perdido fuerza? ¿Ha habido mucha movilización? Mucha reunión, mucho diálogo para algunos, poco para otros, y yo tengo la impresión de que en la sensación ambiente no hay una certeza de que se haya conseguido mucho más de lo que los estudiantes esperaban. ¿Qué impresión tiene usted? Bueno, efectivamente yo creo que ha sido una movilización mucho más larga de lo que todo el mundo se habría imaginado, y creo que en ese sentido estamos en una situación inédita probablemente. Siempre las apuestas que uno hacía era que esto iba a durar 2 meses, 3 meses, y se iba alargando, y al final, claro, por ahí por octavo se consiguió llegar a algún acuerdo y bajar un poco la movilización, pero se retomó con mucha fuerza a partir de marzo prácticamente. Efectivamente yo diría que ha tenido una evolución desde una manifestación explosiva de distinto tipo, que tú te acuerdas, no sé, las primeras marchas del año pasado, los carteles eran muy variados, no solo era la educación, era Hidroaicén, era la igualdad de los derechos, estaba el tema mapuche también, sí. Y hoy día principalmente lo que permanece es el tema educacional. El tema educacional además asociado a educación superior, ni siquiera a la educación pública, porque los secundarios yo creo que han tratado de ir subiéndose a la movilización mediante estas tomas, marchas, etcétera, pero quienes tienen principalmente la conversación y la agenda está haciendo la educación superior. Entonces yo creo que efectivamente ha tenido una focalización en educación superior, y marcada por estas marchas en una parte, y por una serie de trabajo también interno que se ha traducido en algunas mejoras legislativas, en algunas modificaciones al sistema, pero que se consigue algo y se sigue considerando insuficiente. Entonces es una situación bien difícil incluso de predecir lo que va a ocurrir. Yo creo que tampoco es fácil de imaginarse hacia dónde va a evolucionar. Una de las cosas que están hablando los estudiantes en esta manifestación y que resulta relevante es que es una marcha que se ubica en la antesala de la discusión del presupuesto, de ahí la relevancia, y entonces ellos dicen, el tema no es solo cuánto se gasta, sino que cómo y dónde se gasta. Los recursos siempre van a ser escasos. En ese sentido, Ricardo, ¿hacia dónde apunta su mirada respecto de, más allá de hablar de cifras o porcentajes de un presupuesto nacional, dónde debieran estar concentrados también los esfuerzos, que es algo que lo que están hoy día pidiendo mucho los estudiantes, saber en dónde va a estar puesto la mira de ese foco para mejorar la calidad de la educación en buenos términos? Sí. No es una pregunta fácil, o sea, desde lo más amplio, efectivamente los recursos son escasos y ya hay gran cantidad de proyectos que para el país son importantes. Hoy día estábamos con este tema de la posta central, eso también, en educación, o sea, en salud hay mucho que hacer, en educación, en medio ambiente, en energía, o sea, hay una cartera de proyectos enorme, y todos son muy importantes para el país. Pero si uno va a educación, yo creo que es cierto, los recursos han aumentado de manera significativa. Hay que mejorar la forma en la que estos recursos se invierten. No hemos logrado nosotros llegar a un acuerdo de cuál es el sistema de financiamiento que queremos como país para educación superior. Y eso porque no hemos llegado a un acuerdo de qué país queremos. O sea, tampoco tenemos claro qué país queremos ser, y en ese sentido es difícil definir cuáles son los sistemas educativos que necesitamos. Esto completamente gratuito, o sea, con cargo a impuestos, o es un financiamiento privado únicamente, o es un sistema mixto. Eso tiene que ver con lo que queramos hacer. Yo creo que también, por ejemplo, en el caso de educación superior, es cierto, los aumentos de recursos son importantes, pero la distribución de esos recursos en el sistema universitario es
bien compleja. O sea, las universidades del CRUCH tienen una cantidad mucho mayor de recursos únicamente por pertenecer al CRUCH, no está asociado a calidad. Yo no digo que todas las privadas sean buenas y que todas las del CRUCH sean malas. Y no necesariamente, perdón, corrígeme si estoy en el error, pero no necesariamente porque los estudiantes más necesitados vayan necesariamente a la Universidad del CRUCH. No, o sea, en las universidades del CRUCH es muy heterogénea la realidad. Hay universidades de primer nivel y otras universidades mucho menos importantes o más centradas en la docencia, otras más centradas en investigación, otras complejas. Pero efectivamente, no necesariamente en las universidades del CRUCH están yendo hoy día los estudiantes que necesitan más ayuda. Ricardo, la información más actualizada y que de hecho ayer se promulgó la ley por parte del presidente Piñera es aquello que se concreta con la rebaja en el CAE, el crédito con aval del Estado, que era de un 6% a un 2%. Son 4 puntos porcentuales, mucho o poco hay una rebaja. ¿Logra resolver en algo o al menos descomprimir en algo la tremenda mochila que significa para un estudiante y su familia tener que vivir endeudado tanto tiempo con esta rebaja? ¿Qué impresión tienen ustedes allí en la Universidad Alberto? No, por cierto, una rebaja de 4 puntos porcentuales en un crédito largo se nota, es importante. La asociación a la contingencia, que en el fondo no se va a pagar más de un 10% por un periodo definido, y si en ese periodo no se alcanza a pagar toda la deuda, esa se extingue. Yo creo que también son ayudas importantes. Yo creo que es una mejora al sistema de financiamiento, pero si uno tiene, como te la impresión que la educación no debiese ser financiada de manera privada, esto es una mejora del crédito, un poquito más barato, pero sigue siendo un financiamiento asociado a un crédito y pagado por la persona, no por el conjunto de la sociedad. Esa deuda también a la que muchos estudiantes se tienen por necesidad que someter, también obedece a que la duración de las carreras, y es un tema que ha sido cubierto y discutido también dentro de todo este panorama general de la educación, porque las carreras son tremendamente largas, a excepción de profesiones como la medicina, como determinadas ingenierías que requieren de una capacitación de bastantes más años que cualquier otra carrera. ¿Qué análisis hacen ustedes respecto de eso? Hay universidades que establecen mallas curriculares con ramos que objetivamente lo único que hacen es alargar los tiempos en los que un estudiante tiene que pagar. O cuando una universidad, por ejemplo, dicta una cátedra solo un semestre, y si ese alumno reprueba esa cátedra no la puede tomar inmediatamente después, sino que tiene que esperar hasta el año siguiente, y eso significa seguir pagando. Hay una serie de vicios que hay ahí. Sí. ¿Qué pasa con eso también de la duración de las carreras que implica el endeudamiento mayor de los alumnos? Yo creo que es una discusión muy interesante. Primero, la discusión de acortar las carreras es un poquito ficticia, porque hay que distinguir entre la duración teórica de la carrera y la duración real. Correcto. Hoy día la duración real de las carreras es casi 1 año y medio más de lo teórico. Entonces, un estudiante que dice que va a demorarse 5 años según la malla, el plan de estudio, en general, en promedio, se demora 6, 6 y medio, 7 en carreras más largas, más todavía, o carreras más difíciles. Ya sea porque tiene una tasa de reprobación mayor, o porque tienen estos semestres en los que el curso que se reprobó hay que esperar otro, y como son cursos que son prerequisitos para el que viene, no se puede avanzar. Correcto. Y eso tiene una lógica pedagógica y una lógica formativa, ¿verdad? El punto acá, yo más que hablar de acortar las carreras, yo creo que hay que apuntar a flexibilizar la duración de las carreras. ¿En qué? A ver, explíquenos. Cuando uno tiene una buena evaluación del perfil de ingreso de los estudiantes y tiene claro cuál es el perfil de egreso, uno puede hacer trayectorias académicas y formativas diferenciadas. Si tú vienes de un colegio en el que tenían muy buena matemática y tenían muy buen lenguaje, y además tuviste la posibilidad de viajar, a lo mejor vas a poder demorarte en una carrera que en promedio, no sé, o la duración teórica es de 5 años, tal vez vas a poder demorar 4. Pero otro estudiante que viene de otro colegio, que tenía más dificultades, etcétera, a lo mejor se va a demorar 6. Entonces, lo que uno debiera buscar es flexibilizar la duración, asegurando que tú llegues, ¿no es cierto?, a tener un perfil de egreso que te permita desempeñarte de manera exitosa en el mundo del trabajo o en el mundo académico. Más que acortarlas o alargarlas, yo sería partidario de decir, a ver, ¿cuál es el estado en el que tú llegaste al colegio, a la universidad? ¿Y cuál es el perfil? ¿Y cuál es la diferencia que hay? Esa trayectoria gestionarla. Si son 3 años y medio,
si son 4, se pone mucho el ejemplo de Europa, que dice que todos los pregrados, ¿no es cierto?, están tendiendo a tener 3 años. Claro, con una educación media de mejor calidad, tú puedes demorarte menos en la universidad, pero con una educación media, que nosotros tenemos todavía dificultades, la cantidad de estudiantes que tiene menos de 450 puntos en la PSU, casi el 50%, 450, 500 puntos, tampoco es alguien que contestó, no sé, el 80% de las preguntas bien, son muy pocas las preguntas. ¿Y qué rol, Ricardo, juegan entonces las universidades que hoy día están apostando a recibir puntajes de verdad bajísimos con tal de lograr la matrícula e inscribir a alguien? O sea, tengo la impresión que probablemente ahí desde las universidades, todas, también debería haber una autocrítica de decir, no puedo recibir o no puedo pretender formar a un profesional en determinada área con 400 puntos en una PSU. Sí. ¿Qué pasa ahí con las universidades que parece que muchas veces ni siquiera piden mínimos en la PSU? Sencillamente tener la capacidad o demostrar la capacidad de pago por los meses que significan esa carrera, los semestres que significa esa carrera y para contar. ¿Hay ahí también alguna autocrítica que debiera hacerse también desde las universidades respecto de quiénes aceptan y quiénes no? Hay muchas opiniones y este tiempo además que el tema ha estado discutiéndose, la verdad es que se han generado gran cantidad de columnas, libros, estudios, etcétera. Pero hay 2 o 3 cosas. Uno, nosotros tenemos un sistema educacional o un sistema de educación superior heterogéneo. Nosotros teníamos un sistema homogéneo de élite gratuito. Hoy día tenemos un sistema de educación superior masivo, de no tan buena calidad, y privado o pagado. Si uno dice de este sistema de élite, ¿verdad?, uno podría decir, me gusta más porque por lo menos hay más estudiantes con algo de formación universitaria que se necesita. Ahora, en el sistema hoy día hay universidades que hacen una apuesta por formar estudiantes con bajo puntaje y tienen dispositivos de apoyo y tienen acompañamiento y consiguen generar un profesional competente. Y hay otras que no hacen nada y que definitivamente es una estafa. Entonces, meterlas a todas y decir estas no funcionan. Yo creo que hay muy buenos proyectos y hay otros proyectos que no son muy buenos. Tengo la impresión además, y esto no solo para el sistema de educación superior, que estamos con una dificultad porque no nos estamos cobrando la palabra, en el fondo. Una universidad dice hoy día que forma profesionales y no necesariamente eso ocurre y no pasa nada. Una universidad dice que no lucra y todo el mundo sabe que lucra y tampoco pasa nada. Entonces, yo creo que eso también a los estudiantes le irrita un poquito. Como si esto no es así y sigue apareciendo como algo que fuera. Se nos va el tiempo, justamente el lucro era un tema que nos quedaba en el tintero, pero vamos a tener oportunidad de seguir conversando contigo, Ricardo, respecto de estos temas porque las movilizaciones y el tema estudiantil todavía tiene para bastante rato por lo que se ve. Muchas gracias por haber venido. Que tengas un buen día. Despedimos este bloque de actualización, segundo para las 11 de la mañana. Ya regresamos con más noticias, no se vayan.